Entró a la ducha y descubrió la verdad. Lo que pasó después destruyó dos familias. Clara tenía 47 años. Un esposo trabajador. Una casa cómoda. Dos hijos ya mayores. Desde fuera, su vida parecía estable. Ordenada. Perfecta. Su esposo, Rogelio, llevaba más de 25 años con ella. Jamás le había fallado. Nunca levantó la voz. Nunca faltó a casa. Pero con los años, Clara empezó a sentirse invisible. Rogelio trabajaba demasiado. Llegaba cansado. Hablaban poco. Dormían de espaldas. Y aunque él seguía fiel, ella empezó a buscar afuera lo que no supo pedir dentro. El otro hombre se llamaba Julián. Casado. Con una hija pequeña. Buen vecino. Y amigo lejano del esposo de Clara. Se encontraban por casualidad. Café por aquí. Conversaciones por allá. Hasta que un día, la línea se cruzó. Lo que empezó como desahogo se convirtió en costumbre. Y la costumbre en engaño. Clara se repetía. No es amor, solo es un error. Pero lo seguía repitiendo. Una y otra vez. Ese sábado, Rogelio volvió antes del trabajo. Quería darle una sorpresa a su esposa. Un pastel. Un detalle. Una disculpa por tantas ausencias. La casa estaba extrañamente en silencio. Nadie respondió. Subió las escaleras. Y escuchó el sonido del agua correr en la ducha. Sonrió. Está bañándose. Tomó aire. Dejó el pastel en la mesa. Y fue al baño. Golpeó. No hubo respuesta. Giró la perilla. Y entonces. Todo cambió. Al abrir la puerta, Rogelio los vio. No hace falta describirlo. El agua corría. El vapor nublaba el espejo. Y la traición estaba de pie frente a él. Clara gritó. Julián retrocedió. Las palabras se atascaron en el aire. Rogelio no gritó. No golpeó. No lloró. Solo cerró la puerta con una calma que heló la sangre. Séquense. Y bajen. 10 minutos después, los dos bajaron envueltos en toallas, temblando de vergüenza. Pero lo peor aún estaba por venir. Rogelio había hecho una llamada. Una sola. A la esposa de Julián. Ven por tu marido. Está ocupado en mi casa. Ella llegó pensando que era una broma. Cuando cruzó la puerta, vio a su esposo sentado, derrotado, con la cabeza entre las manos. Vio a Clara llorando. Y lo entendió todo sin que nadie tuviera que explicarlo. Dos mujeres rotas. Dos hombres en silencio. 4 vidas suspendidas en un solo instante. Nadie gritó. Nadie se defendió. Porque ya no había excusas. Esa misma noche. Marca de verificación gruesa blanca Clara fue echada de su casa. Marca de verificación gruesa blanca Julián perdió a su familia. Marca de verificación gruesa blanca 2 hijas quedaron marcadas. Marca de verificación gruesa blanca 2 hogares quedaron vacíos. Rogelio pidió el divorcio. La esposa de Julián se llevó a su hija. Los vecinos se enteraron. La vergüenza cayó como una sombra eterna. Y Clara quedó completamente sola. Sin esposo. Sin respeto. Sin hijos. Sin casa. Los primeros días después de ser echada de su casa, Clara no entendía del todo lo que había pasado. Caminaba por las calles como si su cuerpo estuviera ahí. Pero su mente siguiera atrapada en aquella ducha. En aquel grito ahogado. En aquella puerta cerrándose con un sonido que le retumbaba en el pecho día y noche. Al principio se alojó en casa de una amiga lejana. Pero nadie quiere por mucho tiempo a alguien que llega cargando vergüenza. Pronto tuvo que irse. Terminó alquilando un cuarto pequeño en una zona vieja de la ciudad. Una habitación con un colchón delgado, una ventana rota. Y paredes que olían a humedad y soledad. Ahí, por primera vez en más de 20 años, dormía sola. Sin un esposo al lado. Sin el sonido habitual del televisor encendido. Sin una familia esperando al otro lado de la puerta. Las noches eran las peores. El silencio no descansaba. Ahí aparecían todos los recuerdos.
Rogelio llegando cansado del trabajo. Las cenas que ella ya no valoraba. Las mañanas tranquilas. Los hijos corriendo por la casa cuando eran pequeños. Y entonces llegaba el golpe más fuerte. ¿Cómo pude tirar todo eso por tan poco? Clara buscó trabajo desesperadamente. Pero en un pueblo donde todos se conocen. La noticia voló más rápido que cualquier currículum. Es ella. La que engañó al marido. La de la ducha. Las miradas la seguían como cuchillos. Consiguió limpiar casas por horas. Lavar ropa ajena. Cuidar ancianos. Trabajos duros, mal pagados. Pero eran lo único que alguien estaba dispuesto a darle. Cada moneda que ganaba le pesaba en la mano como un recordatorio. Antes no le faltaba nada. Ahora todo le costaba. Y cada peso llevaba el nombre de su traición. Los hijos nunca volvieron a buscarla. Ella intentó llamarlos. Mensajes. Audios. Notas largas llenas de disculpas. Ninguno respondió. Un día, al ver una foto de su hijo menor en redes sociales, graduándose, se encerró en el baño de su cuarto y lloró hasta quedarse sin fuerzas. No por tristeza. Por darse cuenta de que ella misma se había borrachado de egoísmo. Y ahora estaba pagando con ausencias. Pero el golpe más fuerte aún no había llegado. Un año después, Clara decidió buscar a Rogelio. No para volver. Solo para pedir perdón mirando a los ojos. Lo esperó afuera de su trabajo durante horas. Cuando por fin lo vio salir, su corazón comenzó a latir tan fuerte que apenas podía caminar. Él la vio. Se detuvo. No sonrió. No frunció el ceño. No mostró odio. Eso fue lo que más le dolió. Se acercó con la voz rota. Rogelio, yo lo siento. Él la miró largo rato. No con rencor. Con cansancio. Lo sé. Ella se quebró. No pasa un solo día sin que me arrepienta. Yo lo arruiné todo. Rogelio bajó la mirada un momento. No lo arruinaste ese día. Lo fuiste destruyendo poco a poco, cuando dejaste de respetarnos. Clara temblaba. ¿Nunca podrás volver a verme como antes? Él negó con la cabeza lentamente. Yo ya no sé quién eres. Y tú, ya no sabes quién era yo para ti. Luego dijo las palabras que terminaron de romperla. Yo te perdoné. Pero ya no te elijo. Se marchó. Sin gritos. Sin insultos. Sin reproches. Y ese silencio fue más doloroso que cualquier castigo. Esa noche, Clara volvió a su cuarto. Se sentó en la orilla de la cama. Y por primera vez, no culpó a nadie más. Ni al abandono. Ni a la rutina. Ni al cansancio. Solo se miró al espejo. Y dijo en voz baja. Yo causé esto. Y entendió la verdad más dura de todas. Hay errores que no se pagan con disculpas. Se pagan con soledad. Pasaron los años. El tiempo siguió avanzando para todos. Aunque no de la misma manera. Rogelio, después de mucho dolor, volvió a sonreír. No fue rápido. No fue fácil. Hubo noches en las que despertaba con el recuerdo de aquella puerta abriéndose de golpe. Con la imagen que jamás pidió ver. Pero con paciencia, terapia y apoyo, aprendió a confiar de nuevo. Conoció a una mujer tranquila. Sincera. Sin máscaras. No tuvieron un amor apresurado. Fue un amor construido despacio. Con silencios respetados. Con heridas entendidas. Con promesas que no se gritaban. Pero se cumplían. Con ella volvió a sentir paz. No olvidó a Clara. Pero dejó de doler. Eso también era una forma de sanar. La esposa de Julián, por su parte, tomó a su hija de la mano y se fue lejos. Cambiaron de ciudad. De escuela. De rutina. Le costó volver a confiar en alguien. Hubo días en los que miraba a su hija dormir y se preguntaba cómo un error de adultos podía quebrar una infancia tan inocente. Pero salió adelante. Trabajó. Estudió. Crió a su hija sola. Y con el tiempo, volvió a reír sin culpa. Julián, en cambio, caminó por el mundo con una carga que nunca logró sacudirse del todo.
Intentó retomar su vida. Cambió de trabajo. Se mudó. Pidió perdón miles de veces. Pero hay disculpas que ya no llegan a tiempo. Su hija creció lejos de él. Sus llamadas eran cada vez menos respondidas. Y su nombre quedó marcado en más de un lugar. Aprendió, demasiado tarde, que una aventura puede durar minutos. Pero sus consecuencias pueden durar toda una vida. Y Clara. Clara envejeció. No de arrugas, sino de ausencias. Siguió viviendo en cuartos rentados. Trabajando en lo que encontraba. Mudándose constantemente. Nunca volvió a tener una relación seria. No porque no quisiera, sino porque ya no sabía cómo confiar sin recordar. Los domingos eran los peores. Veía familias completas caminando en la calle. Abuelos con nietos. Parejas tomadas de la mano. Hijos abrazando a sus padres. Y entonces el vacío se hacía más grande. En una ocasión, se encontró a su hija mayor en el mercado. No se abrazaron. Solo se miraron. La hija bajó la mirada. Mamá. Clara sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Mírate, qué grande estás, hablaron poco. Cosas simples. Clima. Trabajo. La vida. Antes de irse, Clara le dijo. Dile a tu papá que me alegra saber que está bien. La hija asintió. Y se fue. Ese fue el contacto más cercano que tuvo con su antigua familia en muchos años. Una noche, sentada en su cuarto, Clara escribió una carta. No era una carta para enviar. Era una carta para liberar. En ella reconocía todo. Sin justificarse. Sin culpar al cansancio. Sin culpar a la soledad. Sin culpar al matrimonio. Solo escribió. Yo elegí traicionar. Yo elegí mentir. Yo elegí destruir. Y hoy vivo con lo que causé. Doblando la hoja, entendió algo que le dolió aceptar. No todo el mundo recibe segundas oportunidades. Algunos solo reciben lecciones. Y la de ella fue demasiado cara. El tiempo no borra las decisiones. Solo nos enseña a vivir con ellas. Hay errores que se curan con disculpas. Y hay otros que solo se pagan con silencio, distancia y ausencia. Porque la traición no siempre termina el día que es descubierta. A veces, apenas comienza.